padres me echaron a los 16 para que mi hermana mayor pudiera mudarse de nuevo con su novio. Siempre ha sido obvio que mis padres nunca me amaron, pero no fue hasta la semana pasada, cuando cumplí 16 años, que finalmente obtuve pruebas contundentes. Empezó con lo de siempre, 0 celebración, 0 pastel. Pero luego me sorprendieron con un regalo, solo que no era para mí, era para ellos, me echaron de casa. ¿Cuál es la razón? Mi hermana mayor, Natalie. Siempre ha sido su niña de oro. No han explicado por qué, pero soy torpe socialmente y nunca he tenido novia. Mientras tanto, ella era la chica popular en la secundaria, pero ahora tiene 8 meses de embarazo. Y en la mañana de mi cumpleaños, mis padres me despertaron y me dijeron que empezara a empacar. Tenemos 4 dormitorios, y querían uno para el recién nacido, uno para mi hermana y uno para su novio. A mi costa, por supuesto. Así que me estaban enviando a la casa de mi tío. Ni siquiera reaccioné. Después de unos minutos de silencio, prometieron pagar todos mis gastos hasta que cumpliera 18 años, siempre y cuando no fuera bajo su techo. Natalie ni siquiera estaba en casa durante la conversación. Y sabía que era intencional para que no tuviera que presenciar el desastre y sentirse culpable. Supuse que teníamos una relación civilizada, pero en ese momento me di cuenta de que mi familia nunca se había preocupado realmente por mí, y ella no era la excepción, y como cualquier chico de 16 años al que le dicen que lo echan en su cumpleaños estaba destrozado. Pero sabía que nada de lo que pudiera decir los haría amarme de verdad. Por eso pasé mi cumpleaños número 16 empacando todas mis pertenencias en bolsas de basura. Me ayudaron a empacar, pero para ser honesto, creo que simplemente estaban acelerando mi salida. Una vez terminado, me llevaron a casa de mi tío y charlaron alegremente todo el camino. En un momento, mi madre se volvió hacia mi padre, con una gran sonrisa en el rostro. Oye, ahora que Ope se ha ido, finalmente podemos pedir comida india. Cuando llegamos, esperaba un abrazo de despedida o un deseo de buena suerte. En su lugar, se subieron a la acera y se fueron antes de que pudiera llegar a la puerta principal. Y cuando mi tío abrió la puerta, me sentí aún peor. Me eché a llorar porque me envolvió en sus brazos y me dio una cálida bienvenida. Y toda la experiencia me hizo darme cuenta de lo terribles que son mis padres. Terminé abriéndome a él, y parecía atónito por lo que dije, pidiéndome que repitiera todo, así que le conté los eventos de la mañana, y su sonrisa amigable se convirtió rápidamente en un ceño fruncido de enojo. Sin decir nada, tomó su teléfono, mencionó la necesidad de hacer una llamada y desapareció en otra habitación. De repente, la voz de mi tío resonó a través de las paredes. Rara vez levanta la voz con alguien, así que esto fue completamente fuera de su carácter. Generalmente es muy tranquilo y de voz suave. Sabía que alguien realmente lo había enfadado porque reaccionó con tanta fuerza. Cuando regresó, su rostro estaba enrojecido de rabia, y me di cuenta de que era por mis padres. Mi papá, su hermano, le había informado que yo había propuesto este arreglo de vivienda por mi cuenta, y que estaba completamente de acuerdo con mudarme de mi hogar de la infancia para vivir con él en su lugar. Esto explicaba por qué mi tío aceptó acogerme, ya que asumió que era idea mía. Después de esa llamada, me trajo 1 litro de helado Ben & Jerry's. Se disculpó por no haber hecho algo antes. Dijo que mis padres son los adultos en esta situación y que mi seguridad y felicidad siempre deberían haber sido su máxima prioridad. Cuando dijo eso, sentí que me ahogaba y me sonaba la nariz, tratando de contener las lágrimas. Eran las palabras que había anhelado escuchar desde que tenía 6 años, cuando mis padres me dijeron por primera vez que no valía nada. Pero su consuelo no fue suficiente para mí. Mis padres literalmente habían decidido darle su habitación de invitados al novio de Natalie, que tiene unos 24 años, un trabajo estable y un contrato de alquiler. Así que decidí confrontar a mis padres en línea y dejar que Internet se encargara de ellos. No estaba seguro de si a mi tío le gustaría. Así que esperé hasta que se echara la siesta por la tarde y luego publiqué lo que había pasado sin dudarlo. Incluí todo: favoritismo, insultos y, por supuesto, abandono casi total. Estaba llorando cuando presioné el botón
De publicar, apagué mi teléfono de inmediato porque estaba aterrorizada por las consecuencias, y cuando lo volví a encender una hora después, me di cuenta de por qué la gente siempre dice que hay que tener cuidado con lo que publicas en línea, porque se volvió viral, pero entre las personas equivocadas. La publicación fue vista por un gran número de familiares, y mi bandeja de entrada se inundó con mensajes de mis padres e incluso de mi hermana. Mientras tanto, numerosos miembros de la familia habían dejado comentarios expresando su apoyo. Varias personas me habían enviado mensajes, ofreciendo ayudarme si necesitaba algo. Eso me hizo sentir bien hasta que leí los mensajes de mis padres, que estaban llenos de rabia y hostilidad. Obviamente, estaban indignados por lo que había compartido y exigieron que eliminara la publicación de inmediato. Mi padre dijo cosas horribles, incluyendo escribir que ojalá no hubiera nacido. Doloroso pero no sorprendente. Los mensajes de mi madre eran igualmente desagradables, pero mis hermanas se destacaron como únicas. No dijo mucho, excepto que pedía hablar conmigo en persona si era posible. Estaba completamente abrumada por las respuestas, y simplemente guardé mi teléfono de nuevo, ignorando a todos durante los siguientes días. Sin embargo, bloqueé a mis padres porque ya no tenía ganas de comunicarme con ellos. Sabía que estaban legalmente obligados a apoyarme económicamente hasta que cumpliera 18 años, pero no veía razón para mantener el contacto después de eso. Mi tío finalmente despertó de su siesta. Entró apresuradamente en la sala, donde había estado sentado desde que llegué, y preguntó con calma si había publicado algo en línea. Después de que le mostré todo, parecía estar de acuerdo con este enfoque. Y si mi padre intentó contactarlo en los días siguientes, nunca me lo mencionó porque seguimos como si nada hubiera pasado, confirmando su completo apoyo a mis acciones. Eso era toda la validación que necesitaba o deseaba. Durante aproximadamente una semana, casi no tuve contacto con mis padres, pero luego aparecieron fuera de mi escuela cuando estaba saliendo, luciendo furiosos. Mis amigos estaban completamente al tanto de la situación, así que formaron una barrera protectora a mi alrededor, asegurándose de que no me obligaran a participar si no quería. Pero seguían gritando mi nombre hasta que finalmente respondí. Me acerqué a ellos y declaré que ya no quería tener nada que ver con ellos, pero lo ignoraron por completo e insistieron en que me fuera a casa con ellos de inmediato. No podía entender por qué de repente querían que volviera con ellos después de dejar claro que no era importante para ellos. Parecía un intento desesperado por salvar su reputación entre los parientes, así que me negué a irme hasta que me explicaran qué estaba pasando, con la esperanza de entender este repentino cambio de actitud. Parecían tanto furiosos como decididos a llevarme a casa. Cuando dijeron que no querían que mis amigos escucharan, les dije que se apartaran para que pudiéramos hablar en privado. Una vez que mis amigos estuvieron fuera de su alcance, revelaron que me necesitaban de vuelta porque no había respondido sus llamadas ni mensajes, y que necesitaban reconciliarse conmigo para asegurar su herencia. Después de que mi publicación se volviera viral en nuestra familia, mis abuelos se enteraron de todo. Los padres de mi padre son extremadamente ricos, y le amenazaron con que seguir tratándome así le costaría su herencia. Me dijeron que, a menos que mis padres se reconciliaran conmigo, me trataran mejor y me hicieran sentir amado y cuidado. Lo que mi padre supuestamente iba a heredar iría a parar a mi tío, porque él me estaba cuidando sin obligación. Mi padre no podía permitirse perder esta herencia. Estamos hablando de una suma considerable de dinero. Mis padres tenían un ingreso combinado decente, pero si estuviera en su posición probablemente querría esa herencia también. La diferencia es que yo habría tenido la previsión de no hacer parecer que me estaban haciendo un favor al recibirme de nuevo, porque esto no se trataba de mí en absoluto, solo de sus propios intereses financieros. Aún así, les faltaba la inteligencia básica para fingir que realmente me querían en casa, así que les dije que no me importaba nada su herencia y me fui sin decir nada más, ignorando sus gritos. Tomé el autobús de regreso a casa de mi tío y le conté sobre la confrontación en la escuela, lo cual también lo molestó. Para evitar futuros incidentes, ha contactado a su abogado para cambiar nuestro acuerdo de custodia. Legalmente, mis padres todavía tienen control sobre mí, lo cual necesita cambiar si voy a vivir permanentemente con mi tío. También llamé a mis abuelos para agradecerles por su ayuda,
pero les expliqué que realmente no quería volver con mis padres porque, después de solo unos días con mi tío, me sentí libre por primera vez. Vivir con mis padres había sido asfixiante, y a pesar de mis constantes esperanzas de mejora, nada cambiaba. Mis abuelos viven en otro estado, así que rara vez los vemos. Sin embargo, durante las reuniones familiares y las fiestas, mis padres siempre se comportaban perfectamente, por lo que mis abuelos nunca vieron cómo me trataban en casa. No era una crueldad abierta, sino más bien una indiferencia y desdén persistentes. Todo parecía normal en la superficie, pero cualquiera que pasara unos días con nosotros notaría cómo esencialmente fingían que no existía mientras se enfocaban únicamente en mi hermana. Después de su embarazo, la situación se deterioró drásticamente y yo me volví completamente invisible. Les expliqué todo a mis abuelos, quienes me aseguraron que si quería vivir con mi tío, lo harían posible. Si mis padres renunciaban a sus derechos, mis abuelos se asegurarían de que todas mis necesidades fueran atendidas. Me sentí optimista después de esa conversación porque las cosas finalmente estaban mejorando. Pero eso solo duró unas pocas horas antes de recibir un correo electrónico de mi padre. No era odioso ni cruel, sino decepcionantemente manipulador. Él afirmó que no debería haber publicado públicamente sobre la situación porque mis abuelos se habrían enterado de todos modos a través de mi tío. Aparte de la ira de mis abuelos, enfrentaron una gran reacción negativa por parte de los parientes y un aislamiento social, lo cual él consideró injusto. Mencionó que algunos colegas descubrieron la publicación porque apareció en sus feeds después de que lo etiquetaron. Esto causó problemas en su lugar de trabajo, y él cree que mis acciones causaron un drama innecesario en sus vidas. Entonces, ¿soy el idiota por escribir sobre cómo mis padres me echaron en mi cumpleaños número 16 para darle mi habitación al bebé de mi hermana embarazada? Actualización novela 1. Antes de entrar en lo que sucedió después, me gustaría agradecer a todos los que dejaron un comentario en mi publicación. Sus palabras de aliento significan el mundo para mí en este momento. Responder preguntas sobre por qué no me había ido antes y esperar a que me echaran, especialmente porque mis abuelos y mi tío estaban dispuestos a irnos a ayudar. La verdad es que no fui tratado con crueldad absoluta. Como se mencionó anteriormente, no fui abusado activamente. Más bien fui constantemente ignorado y tratado como no deseado. Eso es claramente una forma de maltrato. Pero en mi mente estaba agradecida de no estar siendo agredida física o verbalmente. Tenía refugio y comida, así que me decía a mí mismo que no necesitaba sentirme amado o valorado. Había normalizado la negligencia hasta el punto en que ya no la reconocía como anormal. No quería ser una carga para nadie, por eso nunca le pedí ayuda a mi familia extendida. Estaba constantemente preocupada por lo que pasaría si se negaban y mis padres descubrieran que había pedido ayuda. Eso habría empeorado mucho mi situación en casa, ya que mis padres están obsesionados con las apariencias. Por eso me lo guardé todo y sufrí en silencio. Mi tío no ofreció acogerme porque no quería ofender a mis padres. Además, no estaba seguro de que quisiera vivir con él. Entonces, aunque esto no ocurrió antes, la forma en que las cosas se desarrollaron de manera natural probablemente resultó mejor al final. Fue tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿verdad? Actualmente, está trabajando con un abogado para transferirle los derechos de custodia, lo cual será una gran batalla dado el dinero de la herencia involucrado. Pero incluso, si esto llega a los tribunales, mis abuelos y mi tío han prometido apoyarme completamente. Mi tío ha estado extremadamente apenado desde que llegué, porque finalmente se dio cuenta de lo descuidada que estaba en casa y se siente terrible por nunca haberlo abordado porque creía que no era su lugar intervenir. Al menos ahora todo está al descubierto con mi familia, y me siento más optimista sobre mi futuro. Ahora, sobre mi hermana Natalie. En mi publicación original mencioné que me envió un mensaje pidiendo encontrarnos en persona, pero ignoré su mensaje porque no sabía qué decir. Nunca había sido directamente cruel conmigo. Simplemente adoptó el comportamiento distante de nuestros padres. A lo largo de mi vida, ella se mantuvo distante, pero cuando interactuábamos, generalmente era agradable. Supuse que todo el plan de echarme por su novio y su bebé era idea suya,
y sentí que finalmente estaba revelando su verdadera naturaleza al hacerme daño activamente, así que ignoré su mensaje por completo. Nuestra relación siempre fue incómoda y tensa, pero la prefería sobre nuestros padres, porque al menos era decente cuando hablábamos. No era culpa suya que nuestros padres claramente la favorecieran, así que cuando me envió un mensaje de texto hace 3 días, pidiéndome que la visitara, decidí llamarla y preguntarle por qué quería verme. Me negué a regresar a la casa de mis padres, donde asumía que estaría, pero ella me informó que se quedaba en el apartamento de su novio. No se sentía lo suficientemente bien para salir debido al embarazo, así que me pidió si podía ir a su casa para hablar sobre todo lo que estaba pasando en nuestra familia. Mencionó que tenía algunas cosas importantes que decirme en persona. Fui porque tenía curiosidad. Cuando llegué, ella se disculpó de inmediato por nunca defenderme, a pesar de saber que nuestros padres tenían favoritos y me ignoraban constantemente. Constantemente ignoraban mis logros mientras alababan los suyos, y yo era claramente el hijo no deseado. Pero ella nunca intentó cambiar eso. Ella admitió que confronta.